En el nombre del Señor Jesús, ahí en segundo libro de Reyes 5, versículo 20. Dice: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este Ciro Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive el Señor que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y como le vio Naamán que venía corriendo tras él, apeóse, es decir, se bajó del carro, del carruaje, para recibirle, y dijo: ¿va bien? Y él dijo: bien, mi señor. Bien, mi señor me envía a decir: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 mancebos de los hijos de los profetas. Ruégote que les des un talento de plata y sendas mudas de vestidos. Y Naamán dijo: ruégote que tomes 2 talentos. Y él le constriñó y ató 2 talentos de plata en 2 sacos y 2 mudas de vestidos, y púsolo a cuestas a 2 de sus criados que lo llevasen delante de él. Y llegando que hubo a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y guardólo en casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y púsose delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no fue también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu simiente para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Qué terrible, hermano, esta experiencia, pero nos deja una gran lección. Giezi, hermano, no era un pagano. Giezi, hermano, no era un idólatra. Él era un siervo de un gran profeta de Dios. Estaba cerca de aquel ungido del Señor. Giezi, hermano, había visto grandes milagros por el poder de Dios, obrados por manos del profeta Eliseo, como lo que acabamos de leer, la sanidad de la lepra de Naamán. Giezi, hermano, había sido testigo del poder de Dios. Entonces, repito, no estamos hablando de un pagano, no estamos hablando de un idólatra. Estamos hablando de un hombre que conocía de Dios y que había visto el poder de Dios manifestado en gran manera. Y sin embargo, hermano, Giezi codició, tuvo un deseo, ambicionó aquellas cosas que se le habían ofrecido a su señor, al profeta Eliseo, las ambicionó. Bueno, las consecuencias, hermano, fueron terribles. Giezi, hermano, mintió. ¿Se dio cuenta que Giezi mintió? Cuando le dijo a Naamán, ahí en el versículo 22, y dijo: bien, mi señor me envía a decir. O sea, ahí le está diciendo que su señor, el profeta, lo estaba enviando. Qué mentira, hermano. Porque el profeta no lo estaba enviando, pero él mintió, se atrevió a decir esa gran mentira: mi señor me envía.
usó el nombre del profeta de Dios para un beneficio personal. Usó, hermano, el nombre del profeta para buscar su propio bien, su propio beneficio. Pero Dios, hermano, todo lo ve. Seguramente, hermano, Giesi justificó su deseo. Él dijo, bueno, pues mi señor el profeta le ha hecho un gran bien a este hombre, lo limpió de su lepra. ¿Qué de mal tiene que yo reciba esos regalos, esos dones, esos talentos? Talento era un peso, esos talentos de plata. ¿Qué de mal tiene que yo reciba esas mudas de vestidos que le traían al profeta? Si se le hizo un gran milagro, un gran favor a este hombre leproso, sin duda, hermano, justificó su ambición, justificó su codicia. Pero Dios todo lo ve, hermano. ¿Qué le dijo el profeta Eliseo en el versículo 26? Entonces él le dijo, ¿no fue también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? O sea, ¿no fue mi espíritu? ¿Acaso no lo supe que hasta el general Ciro, el general Naamán, se bajó de su carro a recibirte? Para Dios, hermano, no hay nada oculto. Aunque Giesi intentó hacer las cosas a escondidas, intentó hacer las cosas en oculto, sin embargo, hermano, para Dios no hay nada oculto que no haya de saberse. Las consecuencias fueron muy trágicas. Se le pegó la lepra. Pasó de ser un siervo cercano al profeta a vivir marcado por la enfermedad, por esa enfermedad de la lepra, pero además por la enfermedad del pecado, de haber mentido o de haber querido intentar mentir al profeta de Dios, de haber querido mentir al Espíritu Santo. Le vino, hermano, una deshonra, pues los leprosos eran aislados, eran echados fuera del campamento de los israelitas, eran aislados totalmente, relegados, eran vistos como algo sucio, algo repugnante, todo, hermano, por la ambición. Estar cerca de un hombre de Dios, estar cerca de donde hay la unción de Dios, hermano, es más, estar en la iglesia correcta, en la iglesia donde se predica la sana doctrina, no es garantía, hermano, de que haya pureza en el corazón. Porque muchas veces la codicia puede disfrazarse de espiritual. Vamos a ver el caso de que nos narra ahí Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Gloria al Señor Jesús. Vamos ahí al versículo 9. Amén. Había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad de Samaria, y había engañado la gente de Samaria diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo, los tenía todos, pero atentos a sus artes mágicas.
Versículo 12, mas cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y el mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que en Samaria Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Agrego ahí Señor porque el original y también la Biblia de las Américas tiene ahí Señor Jesús. Versículo 17, entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos, hermano, este otro caso de Simón, un hombre que había sido famoso. Pues vea usted que toda la gente le oía atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían de él, esta es la gran virtud de Dios. Pero viene, oye el evangelio, y se bautiza también Simón, y cuando ve el poder que era manifestado por mano de los apóstoles, como por mano de los apóstoles la gente, los discípulos recibían el Espíritu Santo, entonces eso ahí en él se movió la codicia, la envidia, no por las riquezas, no por lo material, sino envidió el poder que se manifestaba por mano de los apóstoles. De eso tuvo envidia Simón. Es tremendo, hermano, cuando alguien tiene envidia porque alguien es usado por Dios. ¿Será posible eso, hermano? Que alguien tenga envidia porque aquel al cual envidia es usado por Dios. Sí, hermano, es posible. Y vemos en la Biblia algunos ejemplos como este que estamos viendo, hermano. Aquí Simón no envidió, no codició dinero, al contrario, él ofreció dinero porque lo que él codiciaba, lo que él envidiaba era el poder. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y viniendo también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Murmuraban contra el padre de la familia, diciendo, estos postreros solo han trabajado 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no te concertaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, mas quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Dice la versión 60,
¿Tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿De qué tenía envidia este hombre? Porque el señor de la viña era bueno o es bueno. Ahí está como si es posible que alguien tenga envidia de alguien porque es bueno, de alguien porque es usado por Dios, de alguien porque es puesto por Dios. ¿Tienes envidia porque yo soy bueno? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Santiago capítulo 3. Vamos a la carta de Santiago o Jacobo. De hecho, así comienza la carta: Jacobo, siervo de Dios. Estamos ahí en el capítulo 3, versículo 13. Amén. Dice: en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación o por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Cuando alguien es, hermano, sabio, tiene sabiduría de Dios, va a mostrar sus obras en mansedumbre. Seguimos ahí en el 3, versículo 14. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloríes ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación, hay confusión y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Gloria a Dios. Alguien que es, hermano, sabio en el Señor, va a mostrar su conducta, su conversación en mansedumbre. Pero si tenéis envidia amarga, si tenéis envidia y contención o contienda por a ver quién es mejor, por a ver quién sabe más, por a ver quién es más reconocido, por a ver quién tiene más poder, hace Cristo. No se trata de eso. Sin embargo, hay quien tiene envidia amarga y contención en sus corazones. Qué tremendo cuando el corazón se corrompe por la envidia, por la ambición. Seguimos considerando, hermano, que por ejemplo, cuando se habla del orgullo, no siempre el orgullo se grita diciendo yo no necesito de Dios. No, también el orgullo se puede disfrazar de espiritualidad. ¿Se acuerdan de aquel orgulloso que decía: Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, adúlteros, fornicarios, ladrones, ni aún como este publicano? Doy diezmos de todo lo que poseo, ayuno 2 veces a la semana. ¿Sería eso humildad o sería orgullo, hermano? Era orgullo, era soberbia. Sin embargo, esa soberbia, ese orgullo, lo disfrazaba de espiritualidad. Dios, te doy gracia que no soy como los otros hombres. Entonces, qué tremendo también cuando la envidia la disfrazamos
de espiritualidad. Es que yo me quiero, yo me esfuerzo, yo oro, yo ayuno. Como dijo un joven, ¿verdad? Se jactó de que él oraba, ayunaba y dijo, ¿verdad? Mírenme cómo estoy de lo que ayuno. El joven estaba delgadito y sin embargo vean a otros y se volteó para donde estaba el pastor un poco gordito, ¿verdad? Sin embargo vean a otros que no se les nota que ayunan. Orgullo disfrazado de espiritualidad. ¿Tienes envidia?, le dijo el Señor a aquel hombre, porque yo soy bueno. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, esto no es de Dios, dice ahí el apóstol Santiago. No os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Filipenses capítulo 1. Alabamos el nombre del Señor Jesús. ¿Es posible que alguien hasta predicando sea envidioso? Sí, hermanos. Vamos a leerlo. Filipenses 1, versículo 15. ¿Lo tenemos? Y algunos a la verdad predican a Cristo. ¿Por qué? Por envidia. No lo digo yo, lo dice la Biblia, que algunos predican a Cristo por envidia y porfía, mas algunos también por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo, ¿por qué? Por contención, por contienda, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. Entonces, es posible, hermano, la Biblia aquí lo dice, que hay quien anuncie el Evangelio por envidia, por contención. Eso, hermano, cuando hay envidia porque alguien es bueno, porque alguien es usado por Dios. Alguien a veces descarta el hecho de que haya hombres buenos, tomando como base lo que dijo el Señor en Marcos 10, 17 en adelante, que le dijo a aquel joven rico, ¿se acuerda? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ahí el Señor le estaba dando a reflexionar a aquel varón que si le llamaba bueno es porque Él es Dios. Pero acuérdese que la Biblia dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. ¿Hay un hombre bueno, hermano? ¿Hay hombres buenos? Amén. Si no dijera el texto, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Volvemos, hermano, ahí a Santiago, pero en el capítulo 4. Vea lo que dice Santiago 4, leemos del 1 y 2. Amén. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias o deseos, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ¿qué dice? Y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
Si alguien hasta eso pide mal al Señor, Señor, quiero ser usado por ti, que todos vean que tengo potestad, que tengo sabiduría de lo alto. Paz de Cristo, cuando nuestra oración debiera de ser, Señor, que se salven las almas. Señor, haz la obra en las almas. Pero hay quien pide, cuando no pide y cuando pide, pide mal. ¿Por qué? Porque codicia y arde de envidia. Qué terrible situación puede llegar a ser esa. Del mismo Señor Jesús, hermano, tenían envidia, y no porque el Señor fuera rico, no porque anduviera en carretas lujosas, no. ¿Sabe por qué tenían envidia del Señor? Vamos ahí a Mateo capítulo 27. Mateo 27. Mateo capítulo 27, versículo 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios del 15 al 18. Y en el día de la fiesta acostumbraba el presidente soltar al pueblo un preso cual quisieren. Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y juntos ellos les dijo Pilato: ¿cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Porque sabía que por envidia, ¿qué habían hecho, hermano? Le habían entregado estos hombres, los fariseos, los sacerdotes, le habían entregado al Señor por envidia. ¿Y qué le envidiaban al Señor? ¿Riqueza? ¿Dinero? ¿Buenos vestidos? No, le envidiaban su sabiduría, su mansedumbre, su humildad, virtudes de las cuales ellos carecían en absoluto, y le entregaron, dice aquí la Biblia, hermano, que le entregaron, sabía que le entregaban por envidia. Entonces es posible que alguien envidie cómo Dios usa a otro hermano, cómo Dios le ha dado sabiduría, cómo Dios le ha dado virtud, pero esa envidia es amarga, trae amargura en el corazón. Vamos a seguir considerando Hechos 5, libro de los Hechos capítulo 5, versículo, vamos a leer de ahí desde el 12, Hechos 5, versículo 12 en adelante. ¿Lo tenemos? Y por manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran sanados. Entonces, levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban con él, que es de la secta de los saduceos, se llenaron de ¿qué, hermano? Se llenaron de celo, dice esta versión antigua. La versión 60, ¿cómo dice? Se llenaron de celo. Bueno, otra versión dice, fueron llenos de envidia.
fueron llenos de envidia. De donde tomé este texto, que dice así, fueron llenos de envidia, es la versión Reina Valera purificada. Dice que fueron llenos de envidia. Pues claro, veían a los apóstoles que hacían muchos milagros y prodigios en el pueblo, y cómo de las ciudades vecinas concurría multitud trayendo enfermos, y todos eran sanados. Y el principal de los sacerdotes y todos los que estaban con él, con este principal de los sacerdotes, seguramente algo así como el sumo sacerdote, se llenaron de envidia. Seguimos viendo esta palabra, esta línea que el Señor nos presenta a través de las Escrituras. Hechos capítulo 7, ahí adelantito. Hechos 7, versículo 9. Y los patriarcas, refiriéndose a los hijos de Jacob, que eran 12, 11 de ellos, vamos a decir, a Benjamín no lo incluimos por ser el más pequeño, pero 10 de ellos, los patriarcas, movidos ¿de qué? De envidia, ¿qué hicieron? Vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. ¿Qué le envidiaban a José, hermano? Tendría dinero, era muy fuerte, era muy bueno para pelear. ¿Qué le envidiaban a José? Pues también, hermano, que él era un joven virtuoso, un joven sabio, un joven humilde. Hermano, dice aquí la Biblia que le vendieron, movidos por envidia, vendieron a José. Estamos, hermano, viendo algo muy serio que puede traer consecuencias tremendas cuando se mueve la envidia en lugar de dar gracias a Dios. Gloria a Dios por mi hermano que es en gran manera usado por Dios. Gloria a Dios por mis hermanos que Dios les ha dado de su gracia. Bendito el nombre de Jesucristo. Capítulo 13 de ahí mismo de los Hechos. Gloria a Dios. Versículo 44. 44 y 45. Dice, en el nombre del Señor Jesús, y el día de reposo siguiente se juntó casi toda la multitud a oír la palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse, dice una versión, la antigua versión, llenáronse de celo. Dice igual a 60, se llenaron de celo. La versión purificada dice, llenáronse de envidia. Fueron llenos, los judíos fueron llenos de envidia. Y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Claro, veían cómo la gente acudía a escuchar a Pablo y que Dios le daba sabiduría para exponer la palabra, cómo oían la palabra de Dios la gente, la multitud. Ellos, aquellos judíos, se llenaron de envidia. No envidiaban riquezas de Pablo, no envidiaban fama de Pablo porque él era poderoso o algo así, no, envidiaban la virtud de Pablo, la sabiduría de Pablo, como la gente escuchaba. Se llenaron de envidia. Capítulo 17 de los Hechos, ahí mismo, pero en el 17. ¿Tenemos? Versículo 1 al 5.
Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 días de reposo disputó con ellos de las Escrituras, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, este era el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos religiosos grande multitud, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, dice esta versión, la versión purificada dice, entonces los judíos movidos de envidia, tomaron consigo algunos ociosos, malos hombres, y juntando compañía, alborotaron la ciudad, y acometiendo a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Todo esto lo hacían movidos por envidia. Entonces es algo serio, hermano, cuando alguien se mueve por envidia y hasta disfraza su envidia de algo espiritual. Si yo veo esto en el hermano, yo me voy a esforzar más. Unos predican a Cristo por envidia, por contención. Nunca seamos movidos, hermano, por un deseo de la carne que queramos disfrazar de espiritual. Vamos ahí al Romanos capítulo 1. Carta a los Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Dice ahí la palabra de Dios. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad. ¿Llenos de qué más? Llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Qué es detractores? Es lo mismo que calumniadores. Van acompañados ahí de los murmuradores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Consienten a los que las hacen. Qué tremendo, hermano. Primero a los Corintios 13, el capítulo del amor. Vamos a ver cómo en el verdadero amor no cabe la envidia. Primero a los Corintios 13, versículo 4, perdón. Versículo 4, ¿lo tenemos? Dice la caridad en la versión antigua, la versión 60, y otras dicen el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Si alguien tiene envidia es que no está en el amor de Dios. Y Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Amén. El amor no tiene envidia. El amor no hace sin razón, no se ensancha o no se enaltece. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos a ver ahí algo en el Antiguo Testamento. Job capítulo 5. Libro de Job capítulo 5. Mire lo que dice en el versículo 2. Es cierto, aquí hay algo que es cierto, hermano.
Es cierto que al necio la ira lo mata y al codicioso consume ¿qué? La envidia. Al necio la ira lo mata y al codicioso lo consume la envidia. Qué terrible es sentir envidia. Salmo 106, mire lo que dice de unos envidiosos que fueron consumidos hasta la muerte. Es más, hasta ser tragados por la tierra. ¿Se acuerda de eso? Vamos a recordarlo. Salmo 106, dice ahí, vamos a leer versículo 16 y 18. 16 al 18, ¿lo tenemos? Tomaron después celo contra Moisés en el campo. Esta otra versión dice, tuvieron envidia de Moisés en el campo. Y contra Aarón, el santo del Señor, abrióse la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram, y encendióse el fuego en su punta, la llama quemó a los impíos. Ahí vamos a ver cómo sucedió esto, hermano, cuando tuvieron envidia de Moisés. Números 16. Números capítulo 16. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice del versículo 1, vamos a leer del 1 en adelante, yo creo que hasta el 3. Dice en el nombre del Señor Jesús, y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijos de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, o sea, no eran cualquier persona o cualquier gente de la congregación de Israel, eran principales en la congregación de Israel. De los del consejo, varones de nombre, ¿sí? Juntaron varones de nombre, varones principales, varones que eran muy importantes. Versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basteos, o sea, ya basta, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Hablando de esa congregación de 250 varones de los hijos de Israel. Todos ellos son santos y en medio de ellos está el Señor. Y le reclamaron a Moisés esto. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Tremendo, hermano. Dice que como oyó Moisés, echóse o se postró sobre su rostro. Aflicción que hablaran de Moisés y de Aarón así. Y dice ahí el versículo 12. Vamos a leer desde el 10. Amén. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, para que procuréis también el sacerdocio? También querían el sacerdocio. Estaban inconformes con que el sacerdocio haya sido dado a Aarón y a sus hijos. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra el Señor, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Oiga, qué tremendos estos hombres.
¿Qué envidiaban de Moisés? Pues no precisamente riquezas, porque Moisés no andaba con riquezas, haciéndose de ganado o haciéndose de riquezas, no. Envidiaban la unción que estaba ahí en Moisés y en Aarón. Envidiaban, hermano, la posición que Dios le había dado a Aarón y a su familia de sacerdotes. Ellos también querían esa posición. Y dijeron hablando de esos 250, dijeron, todos ellos son santos y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué se tienen que levantar ustedes como príncipes en la congregación de Israel? Y además, a un hombre que la Biblia da testimonio para este tiempo, hermano, que no había otro hombre más manso que Moisés en toda la tierra. Fíjese cómo lo acusaron. ¿Por qué te enseñoreas imperiosamente como si fuera un imperio, una dictadura? ¿Por qué te enseñoreas? Qué tremendos hombres. Hay un texto que me llamó la atención ahí en Eclesiastés 4. Eclesiastés capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 4 también. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve, ¿qué cosa? La envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, no siempre es la riqueza que alguien tenga, no siempre es la prosperidad que alguien tenga, no. Toda excelencia de obra mueve la envidia. Mueve la envidia del hombre contra su prójimo. Qué importante, hermano, que no seamos tocados de avaricia. Vamos a ir ya casi para terminar a segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Amén. Versículo 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros esta administración, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos, no cedemos. Antes quitamos los escondrijos, dice la versión antigua, escondrijos de vergüenza, sino por manifestación de la verdad e encomendándonos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios. No andando con escondrijos. ¿Se acuerda cómo Giezi, el siervo del profeta, quiso andar a escondidas? ¿Qué le dijo el profeta? ¿A dónde fuiste, Giezi? A ninguna parte, Señor. A ninguna parte. Yo no he ido a ningún lado. Pero Dios todo lo ve, no hay nada oculto que no haya de ser conocido. Bendito el nombre de Jesucristo. Qué importante, hermano, que nos podamos mover, ¿verdad? De una manera transparente, es decir, legítima, delante de todos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Que no seamos, hermano, movidos para hacer cosas que aparentan ser espirituales, que aparentan ser de Dios, que no seamos movidos por avaricia, por codicia o por envidia, sino que seamos, hermano, como dice aquí el texto, no anduvimos adulterando la palabra, antes
como dice la versión 60, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Seamos siempre, hermano, humildes, que sea lo que Dios nos dé, donde Dios nos puso en el cuerpo, como dice la Escritura, allá en 1 Corintios 12, 18, que Dios puso a cada uno en el cuerpo como Él quiso, como nos haya dado Dios. Seamos contentos con esto. ¿Se acuerda cuando a Juan el Bautista le quisieron mover unos hombres, unos varones, unos discípulos, lo quisieron mover a envidia? Mira, ahora Jesús, ¿verdad? Aunque dice ahí la Biblia que no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos, bautizaba más que Juan. Mira cómo le siguen, como casi le decían en otras palabras, a ti ya te dejaron solo, todos le siguen a él. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Conviene que yo mengüe, y que Él crezca. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Así nosotros, hermano, menguemos en nuestro yo, menguemos en nuestro ego, para que el Señor crezca. Si Él le place crecer en nosotros, pero que sea el Señor y no nosotros. Por eso ya Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas, ¿qué dice? Sea Dios glorificado, a Dios sea la gloria. Amén. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo.